Bienvenidos a este debate durante la 109ª sesión del Consejo de la OIM. Nos parecía que iba a ser una oportunidad importante para que pudiéramos hablar en forma abierta acerca de la cuestión de los desplazamientos internos. Creo que esta es una forma de conmemorar el 20º aniversario de los principios rectores sobre el desplazamiento interno. Y también se trata de una oportunidad para verificar que los pactos mundiales de los que hemos estado hablando en los últimos meses, tanto de refugiados como el de migrantes, no cubren esta realidad en forma exacta. Con lo cual pensamos que en vez de hablar por default de los PDIs, tendríamos que tratarlo directamente en una conversación franca con nuestros Estados miembros. En ese sentido, queremos que quede claro en la perspectiva de la OIM que tratar con las personas desplazadas internas es una responsabilidad soberana interna. Eso está claro, pero no podemos ignorar la realidad. Y la realidad es que hay 40 millones de personas en el mundo consideradas como PDIs. Yo y Philip seguramente concordará con algunas cifras. Diré que de los 28 millones de personas que asistimos, 2/3 son PDIs. Y eso muestra entonces que la cuestión no puede ser escamoteada por la comunidad internacional. Al mismo tiempo, rendimos homenaje, por supuesto, a los principios rectores, pero creemos que mucho ha cambiado en estos 20 años. Y ha llegado el momento de tener un debate. Sabemos que el secretario general de las Naciones Unidas ha recibido cartas de varios Estados miembros planteando la cuestión, pidiendo que se coordine una respuesta. Y claramente habrá una voluntad del sistema de la ONU para que los estados estén a la cabeza de la respuesta y que el sistema multilateral se prepare para reaccionar frente a las sugerencias acerca del marco que podría llegar a ser de mayor utilidad para tratar este reto en materia de movilidad. Y dicho esto, y agradeceré a los miembros del panel por su generosidad y por su voluntad de estar aquí con nosotros. Tenemos a Su Excelencia Mitiku Kasa, comisionado Programa de Gestión de Riesgos de Catástrofes Nacionales de la República Federal de Etiopía, a Filippo Grandi, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Christos Ilianides, Comisario de Ayuda Humanitaria y Gestión de Crisis de la Unión Europea, Jos Begik, del Banco Mundial, que reemplaza a Mahmoud Moilidin, quien debe ausentarse, y a la señora Alejandra Vidak, directora para el Centro de Vigilancia de los Desplazamientos Internos. Sugiero que cada uno de los panelistas haga una presentación de 10 minutos y luego realizaremos un diálogo interactivo. Vuelvo a agradecerles por su presencia. Alto Comisionado, Excelencia, señor Antonio Vitorino, Director General de la OIM, Su Excelencia, los representantes de los miembros de la OIM. Señoras y señores, quisiera agradecerle a los organizadores del panel de alto nivel por haberme invitado como uno de los oradores para evaluar cómo las cuestiones de desplazamiento interno están abordadas en los contextos multilaterales y la correlación entre el desplazamiento interno y los movimientos transfronterizos debido a catástrofes naturales o creadas por el hombre y desastres conexos. Hoy, muchas catástrofes naturales y provocadas por el hombre han causado masivos desplazamientos internos, lo que ha generado enormes daños sociales, económicos, políticos y psicológicos sobre las personas desplazadas, los gobiernos y la comunidad internacional. El desplazamiento interno, sobre todo, se ve en aquellos países afectados por los desastres naturales o antropomórficos, como el cambio climático o los conflictos.
Los gobiernos deben tener políticas apropiadas para enfrentarlos y tratar de prevenir, responder o rehabilitar eficiente y eficazmente a los afectados. Los gobiernos deben crear un entorno facilitante para que los asociados humanitarios y desarrollo puedan trabajar en forma concomitante con las políticas de los gobiernos y las estrategias, así como el derecho internacional. A la vez, los gobiernos deben encabezar todos los elementos multilaterales, bilaterales, internacionales y los esfuerzos de las ONGs para alcanzar esta visión. Hay que tener en cuenta que esto puede tener un efecto cascada y puede incluso incubar problemas de migración internacional. Por lo tanto, es bueno propiciar un diálogo con los gobiernos, crear un foro intergubernamental para aquellos que están afectados frecuentemente por desastres naturales, climáticos, inestabilidad política y una naturaleza frágil. Es necesario poder controlar esto y responder cuando estas catástrofes ocurren de manera eficiente, de manera a llegar a una rehabilitación y a soluciones duraderas. Los gobiernos deben abordar las causas basales del desplazamiento interno y la migración. Sobre todo, hay que pensar en reducir la pobreza, el desempleo, el respeto del imperio de la ley, la paz y la reconciliación, ¿no? La adaptación frente al cambio climático y la mitigación también merecen la prioridad. Además, las intervenciones multilaterales, multiorganismos internacionales o conjuntas en plano humanitario de desarrollo deben propiciar soluciones sostenibles. Los gobiernos deben trabajar dentro del marco de respuesta de los refugiados para tratar de superar la gran brecha humanitaria de desarrollo. Además de todo esto, hay toda una serie de agendas mundiales para el desarrollo, los ODS, el Acuerdo de Clima de París, el marco de reducción de desastres de Sendai, para el periodo 2015-2030, que deberían ocuparse de las causas fundamentales del desplazamiento interno, respondiendo y encontrando soluciones duraderas para el desplazamiento interno. Todos los estados, así como las esfuerzos multilaterales, bilaterales, internacionales y las ONGs locales y las comunidades deben responder a corto, largo y mediano plazo con planes adecuados. Deben haber planes plurianuales. Las políticas favorables a los pobres, las estrategias y los planes, el desarrollo participatorio, la paz y la democracia, así como el compromiso político, deben ser facilitados por los líderes de esos países. Excelencias, ahora voy a llamar la atención sobre mi país, Etiopía. Etiopía es uno de los países que ahora están sufriendo una enorme cantidad de desplazamientos internos. 2,6% de su población está en situación de desplazamiento interno debido a problemas climáticos y conflictos. El 82% se debe al clima y los otros al 18%. No hemos hecho todo lo posible para cumplir con la agenda de resiliencia y preparación frente a los desastres que recién está entrando en vigor. Pero según el Plan de Resiliencia Humanitaria y Reducción de Desastres de Etiopía, casi 8 millones de personas necesitan alimentos y otros apoyos no alimentarios en este momento. Entre ellos, 2.600.000 personas están desplazadas y a la vez requieren de 106 millones de dólares. Por otra parte, el gobierno ha asignado 76 millones de dólares en respuesta y actividades de recuperación. En cuanto a las iniciativas de gobierno, se han realizado y se seguirán cumpliendo las siguientes actividades: suministros de emergencia, alimentos y otros para las comunidades de acogida y los PDI, el envío de profesionales de todos los ministerios para coordinar las actividades junto con las oficinas regionales multilaterales, bilaterales, ONGs y otros.
crear condiciones propicias para el trabajo de los asociados humanitarios y desarrollo. 5, crear centros de emergencia, respondiendo así en forma eficiente. Poner en el terreno fuerzas de seguridad para asegurar que están protegidos los PDI. También llevar a aquellos que están involucrados en el conflicto ante la justicia, si es necesario, realizar procesos de paz y de reconciliación e intervenir en aquellas zonas más afectadas como el Nino, la Nina, el dipolo del Océano Índico debido a la sequía y llegar entonces a soluciones duraderas. Etiopía es signatario de la Convención de Kampala. Pronto la ratificaremos en el Parlamento. Los principios rectores internacionales para los PDI, que son congruentes con el derecho internacional humanitario, y han sido adoptados y están incluidos en la Constitución de Etiopía. Por lo tanto, la seguridad y la plena participación de los servicios socioeconómicos está siendo tomada en cuenta para aliviar la situación de los PDI. Estamos trabajando en forma nueva para aportar soluciones humanitarias y de desarrollo. En cuanto a la gobernanza de los desastres, nosotros le otorgamos una atención prioritaria. Tenemos un fuerte mecanismo de coordinación para luchar contra los distintos peligros y desastres concomitantes. El Consejo Nacional de Reducción de Desastres está encabezado por el viceprimer ministro y congrega a ministros de diversas carteras. Se está coordinando junto con el residente de las Naciones Unidas y varios organismos. A la vez tenemos distintos elementos coordinados por miembros de la ONU, como lo decía, los ministros y también ONGs internacionales. Se están organizando más tareas técnicas en forma coordinada junto con el Grupo de Reducción de Desastres, lo que está replicado por las regiones en grupos de trabajo, incluyendo la agricultura, la salud, la nutrición, agua, saneamiento, alimentos, protección, educación y vivienda. Los casos de los PDI están siendo tratados por los centros de operación de emergencia en los sitios de conflicto con la ayuda conjunta del gobierno y nuestros asociados humanitarios. Y esto nos permite responder rápidamente a las necesidades de las personas y buscar soluciones duraderas y ponerlas en práctica. En el mecanismo de coordinación, la OIM, como un asociado del gobierno, está trabajando a través de la matriz de seguimiento de los desplazamientos desde julio de 2016 y cada 2 meses publican un informe sobre los desplazamientos internos en el país. Los datos que son recabados por la OIM y que comparte sirven a diversos interlocutores, incluyendo el gobierno de Etiopía, organismos de la ONU, ONGs locales y donantes, para poder brindar una respuesta informada y asignar mejor los fondos. Además, la OIM es también responsable del centro de acogida. Y por último, la participación, coordinación y modalidades asociativas para las soluciones duraderas de los PDI está bajo el gobierno de Etiopía, representado por la Comisión Nacional de Gestión de Riesgos, y es mutuamente acordado que la Oficina de Coordinación del Residente y la OIM trabajan en forma articulada. Muchas gracias. Gracias. Y ahora voy a pedirle a Filippo Grandi que se sume a nosotros. Es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Gracias, señor Antonio, señor director general, y gracias por esta oportunidad que me brindan de estar ante ustedes. Creo que la primera pregunta que cabría preguntarse es ¿por qué estoy yo aquí? Y si lo pensaron antes, yo estuve reflexionando al respecto.
Por un lado, en estas épocas modernas, aunque más no sea eso, pero hay muchos otros factores, las épocas modernas y las circunstancias contemporáneas hacen a la OIM y a la ACNUR a trabajar de la mano. Lo vemos en respuesta a la situación en Venezuela, en Sudamérica, en Libia también. Creo que el director general ya lo mencionó en sus comentarios iniciales, y este es un campo más en el que ambos estamos trabajando, donde todos tenemos un papel importante que desempeñar y donde la sinergia entre las dos organizaciones es clave. Creo que tiene ese significado y espero que los dos lo interpretemos del mismo modo. En segundo lugar, es cierto que hay muchas sinergias entre los movimientos de refugiados, que al fin y al cabo son nuestra responsabilidad fundamental, y las personas desplazadas internas. Y eso lo voy a explicar un poco más después. Y muchas veces pensamos en el desplazamiento interno como un problema humanitario, que por cierto lo es y hay que corregirlo de esa forma, pero es mucho más que eso, como cualquier desplazamiento. Tiene connotaciones jurídicas, políticas, de desarrollo, y también contiene una dimensión de protección esencial que realmente va al aspecto medular del mandato de mi organización. Por eso estamos profundamente interesados en la cuestión. Y también, y el director general ya lo ha mencionado, en este momento estamos en crisis en muchos lados, pero quizás también de las crisis surgen oportunidades. Las personas desplazadas internas no están cubiertas directamente por los dos compactos mundiales, si bien son citados por diversos motivos, pero ambos pactos han generado una serie de instrumentos que creo que en muchos casos podrían ser aplicables también para mejorar la situación y responder a los desplazamientos internos, que es el título de este panel. Antonio ya lo dijo, se cumplen 20 años de los principios rectores del plan de acción bien conocido que se lanzó en ese momento, y el año próximo se cumplirá el 10º aniversario de la Convención de Kampala sobre los PDI, que es muy pertinente para África, pero que también se cumple el 50º aniversario de la Unión Africana, con lo cual realmente cabe hablar de estos desplazamientos forzados en África. Pienso que es un momento muy apropiado para volver a mirar la situación, a ver qué brechas existen, a expandir el apoyo internacional que se le puede brindar a estas situaciones. Y como bien lo decía el comisionado, hay que pensar también en los esfuerzos nacionales que se están poniendo en práctica. Pero pensemos en tres elementos. La protección nacional. Pensamos que un abordaje basado en la protección debe estar en el centro mismo de la respuesta frente a los desplazamientos internos, porque ellos son el resultado de una falta de producción, a veces frente a la naturaleza, pero también muchas veces debido a otras circunstancias. Porque si no respondemos de manera consciente, teniendo en cuenta los retos en materia de protección, vamos a correr hacia el fracaso. Lo hemos visto una y otra vez. Se hace énfasis a lo largo de los años en los aspectos de emergencia sobre estas respuestas. Y claro, esto es muy importante. Hay situaciones a veces dramáticas, pero a la vez hay que tener plena conciencia de que hay otros aspectos del desplazamiento interno que también tienen que ser tratados. Piense en el caso de Siria, tema del que todos somos sumamente conscientes y en el que estamos trabajando, pero muchos PDIs de Siria están volviendo a sus hogares y eso es muy bueno. Pero hay que pensar que el reto no es solamente ayudarlos junto con el gobierno para reconstruir sus viviendas, etcétera, sino que hay que tratar cuestiones jurídicas de propiedad, de documentación, etcétera, etcétera.
quiero dar ejemplos concretos. Eso de que la protección tiene que estar en el centro, porque existen elementos muy concretos que están en torno a esta cuestión. Y estamos tratando el tema muy intensamente en el contexto de la ONU, la Cruz Roja, el Comité Interorganismos. Y tenemos una reunión que se realiza el lunes próximo y que tiene lugar 2 veces al año. Y el segundo punto que quiero tratar es este vínculo entre el desplazamiento interno y externo. Es decir, los PDI, los refugiados. No siempre existe, pero muchas veces sí. Piensen en la situación que todos hemos observado recientemente, el desplazamiento de la comunidad rohingya en Myanmar. Y no olvidemos que en Myanmar, como tantas veces lo hemos tratado con el gobierno de ese país, hay un desplazamiento interno enorme de rohingyas. De hecho, ha habido más de 100.000 desplazados en los últimos 6 a 7 años. Y a menudo creemos que si el tema de los desplazados internos se hubiese tratado antes, algunos de los motivos que provocaron el enorme éxodo del año pasado se habrían podido prevenir. Hay un vínculo muy claro, por tanto, y esto es un ejemplo de ello nada más. Por eso creemos que este es un tema tan importante y por eso creemos que es importante centrarnos en ello, en el contexto de la colaboración entre agencias para dar con soluciones tanto para los desplazados internos como para cuando se da ese fenómeno para los refugiados. Necesitamos soluciones tempranas, antes de que se enquisten esas patologías que provocan este fenómeno y de esta forma es más difícil sanarlas, digamos. Este es un tema válido tanto para desplazados internos como para refugiados. A veces entre las soluciones está el retorno voluntario, claro, pero a veces este se hace en circunstancias sumamente complicadas. Entonces, ¿cómo abordar esto? ¿Cómo tratar de encontrar soluciones desde esta perspectiva? Muchos de nosotros hemos estado participando en una reunión de 2 días sobre la situación en Afganistán, donde hay muchos desplazados internos y externos, y se ha hecho hincapié en esta reunión en seguir enfoques basados en el lugar para los criterios de retorno de refugiados y desplazados internos. Y esto evidentemente plantea también un tema muy importante en la interfaz del contexto de los desplazados internos que queda plasmado también en el pacto, que es el tema de la ayuda humanitaria y otras esferas que abordará más adelante el Banco Mundial. Y por último, volviendo al Comité Permanente Interagencias que se reúne el lunes, nosotros estamos muy implicados en mejorar la coordinación entre las diferentes instituciones humanitarias para ofrecer una respuesta adecuada. Para ello, contamos con el apoyo de otras iniciativas, esperamos mejorar la recopilación de datos y, en fin, estos son algunos de los temas en los que nos estamos centrando. Y esto incluye, por cierto, a la OIM y a la ACNUR. Y yo creo que con el nuevo director general ya hemos podido celebrar un debate largo sobre cómo esta área y muchas otras, esta cooperación inevitable que nos reúne todavía más, debe definirse mejor. Y este es un trabajo que está en curso. Para concluir, añadiré que nos tenemos que tomar muy en serio este tema. Yo aplaudo la iniciativa de la OIM de haber convocado esta reunión, este panel, que constituye una oportunidad de recordarnos a todos, en especial a los donantes, la importancia que es movilizarse para conseguir más financiación. Recordemos también los compromisos de Estambul, el Gran Pacto y otros que no siempre se han cumplido. Creo que debemos intentar que se cumplan tanto en cuanto a coordinación y eficiencia por nuestra parte, como en cuanto a apoyo, un apoyo flexible. Y eso se lo digo a ustedes, y esto es algo que resulta especialmente importante cuando hay desplazados internos. Evidentemente, el tema de los desplazados internos es un tema muy delicado en muchos lugares. He escuchado con gran interés la declaración de Etiopía y ahí ha quedado patente que el diálogo con las autoridades nacionales, que son, a fin de cuentas, las responsables, este diálogo, por tanto, resulta esencial. Nuestro diálogo tiene que ser de la forma más
humanitaria posible y tiene que ser lo más apolítico posible para explicar, para defender la noción de que el apoyo a los desplazados internos no supone una injerencia ni menoscaba la soberanía de los Estados, no. Se quiere simplemente reforzar la soberanía de los Estados para que puedan ayudar a los ciudadanos afectados por diferentes circunstancias, ya sean catástrofes naturales o conflictos en un país. Gracias por su atención. Thank you so much, Filippo. Muchísimas gracias, Filippo. Y ahora pasamos a los donantes. Cristos, muchísimas gracias por haber venido. Adelante. Muchas gracias, señor director general. Señoras y señores, es un verdadero honor haber sido invitado a la reunión del Consejo, especialmente con el nuevo director general de la OIM, Antonio Vitorino. Es un gran amigo y estoy convencido de que su mandato culminará con éxito. Su carrera política, de momento, es prueba de los éxitos cosechados y, sobre todo, su excelente papel como comisario europeo. Así que muchísimas gracias por esta invitación. Estamos además hoy acompañados de muchísimos distinguidos expertos para hablar de lo que ya decían Antonio, Filippo y mi amigo de Etiopía, tema que es importante para todos nosotros, que nos afecta mucho y sobre todo afecta a esos millones de desplazados internos. Las cifras son asombrosas, lo son tanto que la envergadura de este reto puede parecer difícil de superar. Y les voy a dar algunas cifras. Hay más de 40 millones de desplazados internos en los países, desplazados por conflicto y violencia. Y hay otros 18 millones que han sido desplazados por catástrofes naturales, por el cambio climático. El cambio climático no son fake news, no son noticias falsas. Y esto significa que la mayoría de las personas que se ven obligadas a abandonar sus hogares permanece en su propio país. Es más del doble de las cifras mundiales de refugiados. Los desplazados internos son algunos de los grupos más vulnerables del mundo. Sin embargo, su calvario no aparece en los titulares de los medios de comunicación, desafortunadamente. Y no encuentran lugares de protección fuera de sus países, sino que permanecen en ellos y tienen dificultades, tienen que hacer frente al conflicto y a la violencia y no consiguen que se respeten sus derechos humanos más básicos como educación, empleo, vivienda segura, etc. Estos desplazamientos a gran escala incrementan la carga que tienen países que ya tienen dificultades provocadas por catástrofes naturales o provocadas por el ser humano. Todavía más trágico es que los desplazados internos viven situaciones devastadoras que menoscaban su bienestar y su dignidad. Y yo he conocido esta trágica realidad de primera mano hace muchos años en mi propio país y también en mis visitas a numerosas crisis humanitarias en todo el mundo. Yo entonces me he podido reunir con hombres, mujeres y niños desplazados internos. Pero dentro de estas tragedias, yo también he visto historias individuales de esperanza, valor y dignidad, y gestos de una solidaridad conmovedora, sobre todo por parte de las comunidades de acogida. Por tanto, nuestra comunidad global no está de brazos cruzados. A medida que aumenta la cantidad de desplazados internos, tenemos que hacer más para identificar las necesidades específicas de estas personas, la ayuda que ofrecen los países para atender a estas necesidades, y también tenemos que asegurarnos de que se respetan sus derechos. Señoras y señores, la Unión Europea se compromete firmemente a ayudar, a proteger, a apoyar a los desplazados internos. Juntos estamos movilizando esfuerzos y recursos para que nadie quede atrás. De hecho, aproximadamente, y esta es mi respuesta a la pregunta que hacía mi querido amigo Filippo sobre los donantes,
El 40% de nuestra ayuda humanitaria se destina a los desplazados internos. 40%. El año pasado brindamos asistencia a desplazados internos de los 20 países más afectados por este fenómeno. Por ejemplo, primero, en Siria, nuestra asistencia humanitaria se destina a operaciones que salvan vidas, operaciones de emergencia, que llegan a los desplazados internos, que permiten su supervivencia más básica, como agua potable, saneamiento, higiene, alimentación y protección a menores. Segundo, en Sudán del Sur, financiamos proyectos que permiten ofrecer servicios básicos, protección, un techo, a aquellos que viven cerca de las bases de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas, que es lo que llamamos la protección de lugares civiles. En tercer lugar, en Nigeria y en la RDC, y también en otros muchos países, promovemos el acceso a la educación y a la salud, tanto para los desplazados como para las comunidades de destino, de acogida de estos. Pero es cierto que la eficiencia podría mejorarse y podríamos conseguir que nuestros actos tuviesen más repercusión. Primero, colaborando. Filippo ya decía que se centraba en que esta mesa redonda es un ejemplo excelente porque estamos aquí representados una amplia gama de organismos que aportan una visión diferente, nueva, sobre cómo mejorar nuestros esfuerzos, tanto desde la perspectiva humanitaria como desde la del desarrollo, y esto sobre todo para superar los problemas de fragmentación. Invito a la comunidad humanitaria y a la del desarrollo a colaborar más entre sí, a aprovechar las ventajas de la otra, a encontrar soluciones creativas y sobre todo a acabar con los compartimentos estancos que tradicionalmente nos separan. Esta es una realidad que hay que aceptar y que se da sobre el terreno. Y esta es la mejor forma de diseñar programas que sean más complementarios para que den los mejores resultados y cubran a un máximo de afectados. En segundo lugar, hablaré de sostenibilidad. Hoy en día, de media, un desplazado lo es durante 17 años. Y este tiempo tan largo debería hacernos reflexionar para encontrar soluciones a los problemas. Y es que necesitamos soluciones duraderas, a largo plazo. Este planteamiento a largo plazo también permite reforzar la ayuda propia. Hace 2 años presentamos un enfoque de la Unión Europea sobre desplazamientos forzados y desarrollo, y por 2 motivos. Primero, para colaborar con la comunidad internacional, y en segundo lugar, para conectar nuestros esfuerzos con esfuerzos nacionales. No sé si recuerda mi visita a Etiopía, pero ahí intentamos precisamente mejorar este enfoque de colaboración, sobre todo por los efectos que tiene el cambio climático sobre los desplazados internos. También debemos saber que todos los desplazados internos tienen derecho a regresar, pero no todos deciden hacerlo. Por eso, tenemos que contemplar soluciones duraderas para aquellos que no desean regresar. En este sentido, cabe hablar de programas de urbanización o de reasentamiento de los desplazados. Y por último, y con esto ya termino, tenemos que trabajar más con los propios desplazados para que se impliquen en las soluciones que deben atender sus necesidades, no lo que nosotros creemos que son sus necesidades. Ellos tienen su parte que aportar para construir la paz, desarrollar leyes y elaborar planes de desarrollo nacionales y locales. A menudo las soluciones duraderas se consiguen si hay titularidad. Bien, señoras y señores, este año se celebran los 20 años de los principios rectores sobre desplazamientos internos. Es un momento para insistir en las dificultades, pero también celebrar su valor y su resiliencia. Unidos hacemos un llamamiento a acciones determinadas para conseguir que los desplazados internos reciban la protección y el apoyo que necesitan tan desesperadamente y que merecen. También estoy convencido de ello. Gracias por su atención. Thank you so much, Christos. And now, Muchísimas gracias, Christos.
Y ahora las organizaciones financieras internacionales tienen muchísimo que hacer también, sobre todo para conseguir un mayor vínculo entre desplazados internos y desarrollo, entre asistencia humanitaria y crear soluciones globales, como decía Christos. Por eso, ahora le toca a usted defender esta postura. Muchas gracias. No sé si va a ser tarea fácil. En cualquier caso, muchísimas gracias por haber invitado al Banco Mundial a participar en este debate. A mí me gustaría retomar un poco lo que decía el comisario, porque antes de empezar a hablar de la respuesta del Banco Mundial al problema de los desplazados, sería interesante presentar algunas cifras para enmarcar nuestra respuesta. Ya hemos dicho que hay unos 40 millones de desplazados internos en el mundo por conflictos violentos y sabemos que continuamente aumenta la cifra de conflictos y por eso se irán aumentando también la cantidad de desplazados. A menudo las respuestas que se dan son a corto plazo y los actores de desarrollo esperan a veces a reactivar sus programas a que haya señales claras. Por eso, en caso de crisis que duran desde hace más de 3 años, tiene que seguir habiendo participación de los socios de desarrollo. Estoy completamente de acuerdo con ello. Esto es lo que hacemos ahora mismo, por ejemplo, en Yemen y en Somalia. Son ejemplos claros en los que, junto con Naciones Unidas y otras organizaciones como la CICR, seguimos trabajando. Además, tenemos 18 o 19 millones de personas, ya lo hemos dicho, desplazadas por catástrofes naturales. Estas son cifras del año pasado. Y esto probablemente no refleja la realidad, porque no incluye a aquellas personas desplazadas por sequías o por la subida del nivel del mar. Y de hecho vemos que muchas de estas crisis no se resuelven en 6 meses o en un año. Por eso, nosotros, los socios de desarrollo, las instituciones financieras internacionales, no podemos decir simplemente que este es un tema que tiene que resolver la comunidad humanitaria. No. Nosotros también tenemos que brindar apoyo cuando se dan este tipo de crisis. También debemos saber que muchos de los desplazados internos están en países en desarrollo y ahí el Banco Mundial puede aportar su perspectiva. Somos una institución que trabaja para erradicar la pobreza y sabemos que a menudo hay más pobreza entre los desplazados internos que entre el resto de la población. Recuerdo una cifra muy llamativa de Colombia que se presentó en una reunión de hace unos años que decía que la pobreza de los desplazados internos era del 60%, mientras que en la media para la totalidad de Colombia era de 8%. 68%. Y por eso, como institución que trabaja para acabar con la pobreza, tenemos que centrarnos en los desplazados internos. Y ahora me gustaría explicar 4 áreas de trabajo del banco: datos, aplicación, alianzas y prevención. Nos enorgullecemos en ser una organización basada en pruebas, pero creemos que nuestros conocimientos sobre las condiciones socioeconómicas de los desplazados no es suficiente. Por eso intentamos impulsar iniciativas. Una precisamente en colaboración con ACNUR, con quien intentamos coordinar fuerzas, unir fuerzas para utilizar datos disponibles para el ACNUR y utilizar la capacidad que tiene nuestro banco para analizar los datos que hay ahí, para ver qué consecuencias socioeconómicas pueden tener y para ver también cuáles son las necesidades de los desplazados internos, para que nuestras interacciones estén mejor orientadas para ayudarles en el pasado, para aprender del pasado. Además, cuando nuestros donantes se comprometen con nuevos fondos, por ejemplo el AIDA, que es el fondo que nos permite ofrecer fondos a países de bajos ingresos, conseguimos duplicar la totalidad de estos recursos en caso para operaciones en conflictos violentos. Y ahí es donde suele haber muchísimos desplazados internos. Por eso partimos de unos 7.000 millones de dólares para este tipo de situación en 2017 a 14.000 millones en 2018. O sea que realmente se va canalizando más ayuda. También diré que para los refugiados
hemos desarrollado instrumentos más innovadores. Tenemos sobre todo un instrumento, un mecanismo que se utiliza en Líbano y en Jordania para reducir los tipos de interés. Gracias a Filippo por recordarme que era Jordania el otro país. Siempre está muy bien que nos coordinemos entre nosotros para, como digo, controlar los tipos de interés, porque los países de ingresos medios toman muchos préstamos a bajos intereses, pero después tienen dificultades para ayudar a los refugiados. Cuando esos préstamos se han contraído con un tipo de interés relativamente alto. Entonces, con otros interlocutores como el Banco Islámico de Desarrollo y a través de acuerdos bilaterales con otros países hemos conseguido reducir los tipos de interés para que ya no estén armonizados con los tipos del mercado, sino niveles más bajos. De esta forma, hemos conseguido poner a disposición 500 millones de dólares adicionales. Y después tenemos también en AIDA 18 un programa de colaboración con ACNUR que nos permite ofrecer recursos a aquellos países que trabajan con refugiados, comunidades de destino. Tenemos unos 2.000 millones bloqueados para este programa. Y es un instrumento que da buenos resultados. También estamos trabajando sobre el cambio climático. En la COP21 de París nos comprometimos a aumentar nuestra cartera, que por aquel entonces era de un 28%, para cambio climático, a que ascendiese a un 30% para 2020. Y recientemente, Cristolina Georgieva, nuestra directora ejecutiva, decía que ya nuestra cartera, en un tercio de ella, dispone de fondos para trabajar en esfuerzos de mitigación del cambio climático. También podríamos decir que como cada vez son más frecuentes las catástrofes climáticas, tenemos que hacer mucho más, porque habrán visto el informe del IPCC sobre los malos resultados conseguidos. Y ahora me gustaría hablar rápidamente de aplicación. Trabajamos mucho en colaboración, nos centramos en mejorar la resiliencia de los desplazados internos y atender sus vulnerabilidades. Ya he hablado de Yemen y Somalia. Son ejemplos de casos en los que el Banco Mundial ha empezado a trabajar y ha seguido ofreciendo ayuda a los países. En Somalia hemos colaborado con la FAO, en Yemen con el Programa Mundial de Alimentos y con UNICEF para tratar la situación de los desplazados internos. Y después, también creo que desde la perspectiva del Banco Mundial, como decía la directora ejecutiva varias veces, tenemos que trabajar con los que están al tanto de lo que sucede sobre el terreno. A veces nosotros no podemos estar implantados sobre el terreno por problemas de seguridad, pero tenemos que estar en contacto siempre con las personas que velan por que los servicios se entreguen de verdad. También sabemos que tiene que haber más prevención, aumentar la prevención. Las crisis no dejan de multiplicarse en el mundo y esto nos hace pensar también en cuáles son las causas más profundas del conflicto y qué es lo que está provocando que haya más desplazados internos. Por eso el Banco, con Naciones Unidas, por primera vez ha preparado un informe que examina precisamente las causas más profundas de la crisis. Y estamos ahora en un momento en el que empezamos a reflexionar para ver cómo podemos ayudar a los países a actuar con antelación para que no se produzcan estos conflictos internos. Y esto está muy vinculado con no dejar a nadie atrás, como podrán imaginarse. También, y como indica el informe, sabemos que si se destina $1 a prevención, acabamos ahorrando $16 que tendrían que utilizarse más adelante cuando se produce una crisis. Para concluir, quisiera señalar que nosotros estamos aquí para quedarnos. Hace 3 o 4 años a lo mejor no habría habido ningún invitado del Banco Mundial en reuniones de la OIM, a lo mejor en algún pequeño panel sobre temas muy técnicos. Sin embargo, ahora se nos invita a estas reuniones porque los donantes nos piden que estemos a la altura de lo que se espera de nosotros y que reforcemos nuestras alianzas. Y prueba de ello es este panel. Hace una semana celebramos un examen a medio plazo de
nuestra cartera de AIDA, vimos el rendimiento, fue una reunión que se celebró en Zambia y ha quedado muy claro que los mensajes que nos envían los donantes apuntan a que tenemos que seguir trabajando y tenemos que trabajar mucho más con los desplazados internos y también con los refugiados. Esto significa probablemente que aumentarán los fondos que nosotros suministramos y también llegará más ayuda a los países que tienen que atender grandes flujos de refugiados. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Siempre es bienvenido el Banco Mundial y efectivamente nosotros también esperamos que hayan venido para quedarse. Ahora, para concluir las ponencias, vamos a dar la palabra a la señora Alexandra Vilak, directora del Centro de Seguimiento de los Desplazados Internos. Adelante. Gracias, señor director general. Gracias a la OIM por haber organizado este evento y por habernos invitado a hablar. Me han pedido que explique por qué los datos son tan importantes cuando hablamos de desplazados internos. También voy a explicar qué datos necesitamos para que haya una buena respuesta y también voy a hablar un poco del panorama actual de datos en el mundo. Está muy claro que hemos avanzado mucho desde que se aprobaran los principios rectores. Ahora podemos acceder a una gran cantidad de datos que nos permiten informar cada vez mejor del fenómeno. Seguiremos trabajando sobre esto y veremos algo sobre la gravedad y la diversidad del fenómeno en el mundo. Estamos pensando en crisis impulsadas por los conflictos en Sudán del Sur, Somalia, Nigeria, Etiopía, República Centroafricana y, por supuesto, el Medio Oriente. Y, sobre todo, nos recuerda la importancia de los datos y la necesidad de ver estos patrones de desplazamiento, cosa muy difícil de hacer en situaciones como la de Irak o la de Siria. Pero a la vez vemos que la falta de datos sólidos sobre el desplazamiento a veces nos coloca en situaciones como la de Yemen, que van dejando un poco atrás la importancia del conflicto. Los avances nos han permitido entender mejor las situaciones de desastre, los desplazamientos causados por el clima, así como los problemas de violencia criminal y la falta de desarrollo. En 1998 hablamos del desplazamiento interno como un subproducto del conflicto, pero hoy estamos examinando 150 países del mundo y entendemos que el desplazamiento interno es multicausal y multidimensional. Hemos visto exactamente qué significa esto desde evacuaciones de los estados durante los tifones tropicales en Asia y los huracanes en el Atlántico, hogares destruidos por los terremotos o tsunamis, o movimientos más escondidos como las pandillas en Centroamérica que llevan a comunidades enteras a irse, o zonas del subsahara africano o del Pacífico que los lleva a un desplazamiento quizás permanente. Vista esta situación y la labor increíble que está haciendo por numerosas fuentes en el terreno, desde la OIM, la ACNUR, OCHA, a las bases de datos de los gobiernos o la sociedad civil, así como la prensa. Todos ellos están juntando muchos datos. ¿Y por qué el desplazamiento interno es tan crítico? Hay muchas razones para invertir en datos. Primero, para tener una imagen cabal de lo que está ocurriendo sobre el terreno, para asignar prioritariamente recursos e inversiones y para hacer las elecciones más correctas, desde elecciones programáticas o políticas. Y también es bueno para comprender las tendencias generales migratorias, incluso preverlas, ya que el desplazamiento interno es parte de la movilidad humana y esto tiene que ser entendido a veces como el principio, en otros casos como el final de los desplazamientos migratorios o de otro tipo. Y una vez que empezamos a mirar exactamente la situación de personas, comunidades y hasta países enteros, vemos que se trata de un reto de
carácter humanitario, pero también de desarrollo. Los datos robustos ayudarán a entender cómo el desplazamiento se conecta con otros retos mundiales: la inestabilidad política, la mala gobernanza, la pobreza, la inseguridad alimentaria, el cambio climático, el desastre y los riesgos urbanos. Algo muy importante, y es algo que nosotros hemos dicho una y otra vez: los datos ciertos son la base de las líneas de partida de los objetivos y parte del éxito para reducir los desplazamientos internos a largo plazo. Muchas veces los gobiernos donantes y otros nos piden que se mida la eficacia de sus intervenciones y también cómo prever mejor y así planificar para el futuro. Nos piden que evaluemos los riesgos y los impulsores de los futuros desplazamientos y quieren que expliquemos qué es lo que podría llegar a mitigar o a evitar que en el futuro se prolonguen las crisis como las que hoy conocemos. A la vez se conocen mejor las necesidades y vulnerabilidades de la PDI, cómo evolucionan a lo largo del tiempo, cómo se comparan con otras comunidades dentro del país. Ahora eso va a requerir sistemas de información mucho más sofisticados de los que hoy tenemos, sistemas que pueden establecer los puntos de partida en grupos de control, hacer un seguimiento múltiple de diversas dimensiones a lo largo de largos periodos de tiempo y también comparar datos en forma longitudinal. Y para eso se necesitarán programas que deben ser diseñados pensando también en las comunidades de acogida y las economías del futuro. ¿Y cuál es el panorama que tenemos hoy? Como les decía, se ha avanzado mucho en la forma en que tenemos datos sobre los desplazamientos internos. La cantidad de datos y los lugares, etcétera, han ido creciendo exponencialmente. Los retos que hoy enfrentamos es que la riqueza de los actores que van recabando datos se ve también sumada a la diversidad de datos que vienen de otras fuentes. Y esto puede ir desde los ejercicios de perfilamiento demográfico, hacer el seguimiento de las víctimas de los conflictos armados, la producción de informes sobre las necesidades humanitarias, estadísticas nacionales, aplicación de los acuerdos mundiales. Todo esto es importante, pero también tiene que ser triangulado y analizado de forma lógica y transparente. Y puesto que el ecosistema de los datos de desplazamiento hoy es tan complejo, a veces se confunden los papeles de cada una de las iniciativas y también el alcance o el centro de diversas iniciativas. En términos generales, sobre todo hay que llegar a la coordinación, a las normas comunes, definiciones y a la interoperabilidad. Piensen en las normas compartidas. No hay nada que exista en el plano básico, como por ejemplo lo tenemos en los principios rectores, pero también buscar datos que puedan ser compatibles y comparables es mucho más difícil. No hay ningún acuerdo sobre cómo medir sistemáticamente el final de un desplazamiento o cuáles son los mejores métodos para reflejar las características de un desplazamiento. Hoy existen procesos como el grupo de expertos sobre refugiados y PDIs, que recaba estadísticas, es el EGRIS, y una vez que este proyecto concluya en 2020, las recomendaciones del EGRIS serán un recurso valioso para los gobiernos. Pero no alcanza con esto, porque en muchas situaciones los organismos humanitarios y de desarrollo seguirán recabando buena parte de los datos sobre los PDIs y su planificación operativa y sus respuestas va a requerir distintos tipos de información más allá de las estadísticas nacionales. La cuestión de la interoperabilidad de los datos es otro de los grandes problemas que se plantean, porque los datos provienen de distintas fuentes y no solamente ayudan a dar una imagen holística, sino que tienen que apoyar el análisis y la toma de decisiones. Pero, de hecho, muchos recaban datos de forma diferente. Aún dentro de una propia organización hay diferencias en cómo las poblaciones, movimientos y necesidades se definen.
Y a veces los datos simplemente no son comparables. En última instancia, hay que lograr que todo eso pase a ser de un informe crítico a tendencias, patrones y enlaces entre los distintos movimientos de poblaciones. ¿Qué estamos haciendo? Nos satisfacen mucho los esfuerzos colectivos de gobiernos y organismos a fin de aportar enfoques más colaborativos, coherentes, frecuentes y mejores para recabar datos. Y si bien el IDMC es una organización pequeña, estamos siendo ayudados por nuestros asociados OIM, ACNUR, OCHA, GIPS y otros. Y uno de los elementos importantes es encontrar las herramientas innovadoras y la metodología que permite conjugar todos estos datos. Ahora tenemos distintos tipos de macrodatos que nos ayudan a hacer un patrón de desplazamientos casi en tiempo real. A la vez estamos haciendo uso de datos analíticos predictivos, todo lo cual es muy importante para que se puedan adoptar decisiones a medida que las crisis se desarrollan. Ya mencionaba el trabajo de EGRIS. Me hago eco de lo que dijo el señor Igri, el GP20, que tiene un plan de acción y la información es uno de sus 4 pilares principales. Uno de los elementos primordiales es trabajar para tener buenas ideas sobre buenas prácticas en los países que están trabajando. Estamos aprovechando también nuestra relación con la OIM para aprovechar los elementos más positivos de cada uno de los organismos y así brindar servicios a los gobiernos nacionales y a los responsables de la toma de decisiones sobre estas cuestiones. Pero siempre resta más por hacer y es necesario que el nivel de ambición sea siempre elevado. Nos gustaría que los datos sobre desplazamientos internos sean incorporados plenamente en los mecanismos de información nacionales, desde el nivel nacional a mundial, por ejemplo, dentro de los marcos de los ODGs, el Acuerdo de París y también el marco de Sendai sobre la reducción de riesgo de desastres. En última instancia, tenemos que trabajar más directamente con aquellos gobiernos que sufren problemas de desplazamiento, porque son ellos que tienen la responsabilidad primordial de responder ante la cuestión. Podemos ayudarlos a desarrollar el tipo de datos que no solamente les permiten hacer un seguimiento de las personas desplazadas, sino ver su avance y ver qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona al prevenir y reducir este fenómeno interno. Pero todo esto debe ser un esfuerzo colectivo. Esperamos que en el próximo decenio se logren muchas innovaciones y avances, como fue el caso en el decenio precedente. Gracias. Thank you so much, Alexandra, and I thank all the members of the panel. Gracias a todos los miembros del panel y aquellos que quieran intervenir pueden hacerlo ahora. Como siempre, levanten su cartel y vamos a empezar con Yemen. Thank you, Mr. Chair, and I wish to thank the entire. Gracias. Agradezco a todos los panelistas tan distinguidos que han hecho sus ponencias aquí. Y ahora, pensando en la situación de los PDI en Yemen en los últimos años, quisiéramos felicitar por algunos de los proyectos e iniciativas que son excelentes ejemplos, como la iniciativa de la OIM para brindar clínicas móviles para los PDI en las zonas más necesitadas. Estas clínicas móviles han ayudado a atender las necesidades primarias de salud para estas poblaciones desplazadas y al mismo tiempo quisiéramos felicitar a la ACNUR por otro de sus proyectos y a otras organizaciones internacionales por sus intervenciones y donaciones de los últimos años. Según nuestra seguimientos a las ayudas humanitarias recibidas han ayudado a proteger la dignidad humana de las personas afectadas. Pero la cuestión de la protección sigue siendo un desafío mayor. Los PDI requieren protección frente a abusos diversos. Además, el estrés postraumático es otro de los grandes problemas que afectan sobre todo a las mujeres y niños. Entendemos que estas cuestiones psicológicas también merecen mucha más atención.
Asimismo, hay que también establecer clínicas psicológicas para los PDIs a fin de lograr resultados más eficientes. Por otra parte, quisiéramos hacer hincapié en la importancia del informe multidimensional y las iniciativas que le permiten a los PDIs integrarse en las comunidades de acogida, todo lo cual debe ser promovido y apoyado. Por último, no menos importante, señor presidente, es sumamente importante establecer un mecanismo por el cual los estados pueden intercambiar experiencias y promover así la cohesión social de los PDIs. Muchas gracias. Tenemos toda una lista de oradores: Ecuador, Noruega, Japón, Azerbaiyán, Francia, Colombia, Honduras, Etiopía, Filipinas. Les pediré que sean breves, 3 minutos máximo cada uno, de manera de permitirle al panel responder a sus intervenciones. Creo que el ejemplo de la primera delegación, Yemen, fue excelente. En la siguiente intervención, la de Ecuador, después de haberlo escuchado, cerraremos la lista de oradores. Así que agiten sus carteles ya, de manera de poder controlar el tiempo. Ecuador. Gracias, señor presidente. Queremos agradecer a los panelistas por sus intervenciones acerca de los desafíos en la respuesta y protección de las personas desplazadas internas. Este año se marca el 20º aniversario de los principios rectores de los desplazamientos internos. Sin embargo, nos preocupa que lamentablemente el número de desplazados aumenta y la frecuencia de los conflictos se agudiza. El surgimiento de amenazas de distinta índole ha generado nuevas dinámicas de movilidad. Esta situación implica la necesidad de garantizar desde el Estado el respeto de los derechos humanos y la protección de todas las personas desde una visión integral de desarrollo y seguridad. En el Ecuador, la Ley Orgánica de Movilidad Humana establece la transversalización del enfoque de movilidad humana, que incluye desplazamiento interno, por supuesto, en todas las políticas, planes y programas del Estado. Además, establece la promoción del ejercicio de los derechos humanos de las personas en movilidad humana en todas sus dimensiones. De la misma manera, el Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida y el Plan Nacional de Movilidad Humana incluyen, entre otros, el principio de igualdad a través de la promoción de políticas para erradicar todo tipo de discriminación en contra de las personas desplazadas. A pocos días de la adopción de los Pactos Mundiales para la Migración y para los Refugiados, Ecuador hace un llamado a todos los estados a reflexionar en la aplicación de los principios rectores de los desplazamientos internos en las leyes y políticas nacionales. A criterio del Ecuador, una visión basada en la responsabilidad compartida debe contener medidas para abordar y prevenir el desplazamiento interno y para atender las necesidades inmediatas de protección de las personas desplazadas. Esto, a su vez, tiene el potencial de prevenir y enfrentar directamente crisis de refugiados y migrantes. Para concluir, nos gustaría conocer con más detalle la manera en que la OIM y el ACNUR coordinarán su trabajo para asistir a los estados en el desarrollo o fortalecimiento de planes de prevención y respuesta para abordar los desafíos inherentes al desplazamiento interno. Muchas gracias. Muchas gracias. I now give the floor. Le paso la palabra a Noruega. Gracias, señor director general. Me complace verlo aquí y le deseo lo mejor en su importantísima labor en los próximos años. También le agradezco a los miembros de la mesa redonda por sus ponencias tan útiles. Desde que se adoptaron los principios rectores, Noruega siempre ha trabajado para reducir el desplazamiento interno. Gran parte de nuestra asistencia humanitaria se dirige a estas poblaciones desplazadas internas. En el mismo periodo, el desplazamiento interno resultado de los conflictos internos se ha multiplicado por 2. También vemos que hay un auge en estas catástrofes. El clima además agrava la situación y el número de PDIs de cara al futuro.
Sabemos que muchos PDIs son aquellos que tienen las necesidades más urgentes de asistencia humanitaria internacional y protección. En los últimos años, cada vez se entiende mejor que el desplazamiento interno también es un problema para el desarrollo de un país. Las masas de personas desplazadas no solamente afectan a los propios desplazados, sino a las comunidades de acogida. La comunidad internacional sigue comprometida en que nadie quede atrás y, sin duda, los PDI son un grupo que requiere muchísima más atención de nuestra parte. Señor director general, las nuevas estrategias para los desplazados internos incluyen también nuevas perspectivas para los estados. Esto significa que el enfoque de una ONU trabajando mancomunadamente va a llevar también a mejor protección y más aportes humanitarios a estos sectores. Por eso nos complace que el director general de la ONU, el secretario general de la ONU, haya creado un grupo de alto nivel para tratar de encontrar soluciones sostenibles para los desplazados internos en el futuro. Por último, nos complace que la OIM lleve el tema adelante, incluyendo en articulación con la ACNUR, el Banco Mundial y otros, y EDMC, entre otros, y sobre todo felicitamos a EDMC por su nuevo acuerdo. Y el año próximo esperamos que esta cooperación se profundice y que haya más informes que puedan ayudar a los desplazados internos y sus anfitriones. Gracias, señor embajador. Tiene ahora la palabra el embajador de Japón. Gracias, señor Victorino, por este debate y por los distinguidos panelistas que ha convocado. El debate es muy interesante. Japón le asigna la mayor importancia a fortalecer la resiliencia de las comunidades para que también puedan elegirse frente a estas situaciones tan difíciles. He observado con gran interés que hay señales de aumento de las personas desplazadas internas. Eso suele ser un signo de crisis y se habló mucho de cómo trabajar conjuntamente con la ACNUR, el Banco Mundial y otros, además de la OIM, aprovechando la información sobre el terreno, sobre las personas desplazadas y pudiendo así analizar la situación y ayudar a que la comunidad internacional tenga mayor conciencia de que surja una crisis mayúscula. La prevención es muy importante y quisiera entonces saber cómo piensan trabajar juntos para trabajar mejor sobre estas situaciones antes de que se produzcan, es decir, la prevención. El último punto que quisiera señalar es que hay un reconocimiento acerca de que la prolongación de las situaciones de desplazamiento, hay personas desplazadas y se espera que van a poder volver a sus hogares en forma segura en tiempo relativamente breve. Pero vemos que hay un fenómeno de prolongación de las situaciones de desplazamiento y supongo que esto nos tendría que llevar a tratar de evitar que se eternicen los desplazamientos. Esto es muy importante. Este punto no fue necesariamente abordado hoy y entonces quisiera saber qué opinan nuestros panelistas para tratar este aspecto de la cuestión. Gracias. Y ahora le paso la palabra a Azerbaiyán. Gracias. Mi delegación agradece a la OIM por la organización de esta reunión y agradecemos a los oradores por sus contribuciones.
es muy importante contribuir a la situación no solamente de los migrantes, sino los PDI, ni el Pacto Mundial sobre Refugiados, ni el Pacto sobre los Migrantes toman totalmente en cuenta las personas desplazadas internas. Pero ha llegado el momento de entender que los PDI muchas veces emprenden un viaje más lejos y hay que tener en cuenta la necesidad de protección de las personas desplazadas internas, porque si no, mañana podrían llegar a ser personas que buscan refugio o que se convierten en migrantes. Hay que reducir el 50% los desplazamientos internos, como lo piden los ODS para el 2030. Y hay que lograr una buena protección y asistencia a estas poblaciones, reduciendo así sus desplazamientos. Pero eso tiene que pasar del dicho al hecho. El carácter de protección de esta situación nos lleva a darle la atención que merece. Reconocemos que la responsabilidad primordial es de las autoridades nacionales, pero Azerbaiyán reconoce que se necesita mucho más para poder darle su cabal importancia dentro del sistema de la ONU a esta cuestión. Necesitamos un abordaje humanitario global y encontrar así los mejores resultados posibles. El Banco Mundial está tratando de integrar esto. Reconocemos también el papel importante del Centro de Vigilancia de Desplazamiento Interno para tratar de aportar más conocimientos sobre la cuestión y para que se mantenga en un lugar elevado del radar internacional la atención sobre el tema. Es necesario realizar más consultas sobre los PDI como se prevé para el año próximo. Así el tema estará en el centro de nuestra atención y nadie quedará atrás. Es cierto también que al buscar una respuesta más global para estas situaciones debemos redoblar nuestros esfuerzos para poder abordar sus causas. Gracias. Muchas gracias. Y ahora le paso la palabra a Francia. Gracias, señor director general. En primer lugar, quiero dar las gracias a los expertos por sus intervenciones muy completas y muy útiles y que han puesto de manifiesto la importancia de la cooperación. Como digo, han puesto de manifiesto la importancia de que haya cooperación entre diferentes sectores y agencias para responder a las necesidades de los desplazados. Este año tiene una dimensión todavía más importante porque celebramos, como ya han dicho, los 20 años de los principios rectores sobre desplazados internos. Francia siente mucho apego con estos principios y celebra la labor que hacen la OIM y el ACNUR de ofrecer asistencia y protección. Celebramos que esta labor se hace con sinergia, como decía el señor Grandi, para evitar la fragmentación y las incongruencias, como decía el comisario, todo lo cual permite que haya mayor eficacia. Señor director general, como señalaba usted, para que haya una respuesta a largo plazo, la comunidad internacional tiene que implicarse más para atender las causas más profundas de los desplazamientos. Nos contribuimos a aumentar nuestra contribución mundial humanitaria y de estabilización, que esperamos alcance los 500 millones de euros de aquí a 2020. Más que nunca es importante seguir trabajando codo con codo, siguiendo el espíritu de responsabilidad y solidaridad sobre los cuales se basan las Naciones Unidas, principios que defienden Francia y otros. Por último, tenemos una pregunta para la OIM y el ACNUR. ¿Cómo piensan reforzar su respuesta de forma complementaria? Porque hemos hablado de sinergias. ¿Cómo atender las necesidades crecientes de los desplazados internos desde esta perspectiva? Es un tema importante. Por otra parte, celebramos que el señor Verbeek haya hecho tanto hincapié en el tema del papel del Banco Mundial y de la importancia de los desplazados por clima. Y nos gustaría que nos dijeran, en el marco del acuerdo que existe entre Banco Mundial y ACNUR, esta ayuda que se brinda desde la OIM a los desplazados internos, ¿se tiene en cuenta o forma parte de la sinergia citada? Por último, una última pregunta para la señora Bilac, que es la única
mujer del grupo de expertos, por cierto, nos ha hecho una presentación muy interesante. Tengo una pregunta sobre lo que decía de proyección y perspectiva. ¿Hasta qué punto este ejercicio podría servir para reflexionar, sobre todo al hilo de lo que hacen el Banco Mundial y otros, sobre el tema de la prevención? Gracias. Gracias a usted. Al representante de Colombia. Gracias, señor director general. Seré breve. Agradecemos la presentación de los panelistas. En materia de desplazamiento interno, con base en nuestra propia experiencia nacional, quisiéramos señalar 3 elementos que consideramos de suma importancia para lograr una respuesta integral a este fenómeno, los cuales ya han sido señalados por los panelistas. En primer lugar, la respuesta al fenómeno del desplazamiento interno tiene que ir más allá de la asistencia humanitaria y debe estar orientada a soluciones que garanticen el tránsito de la asistencia hacia el desarrollo y la inclusión social sostenible de la población desplazada. En segundo lugar, este tránsito debe a su vez sustentarse en sistemas de registro, de estadísticas y de producción de datos robustos que permitan identificar tanto las necesidades como los avances concretos y medibles hacia soluciones. Tercero y último, una respuesta integral orientada hacia las soluciones debe estar basada en la articulación de políticas sectoriales en un amplio rango de acción que favorezca también a las comunidades de acogida. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora doy la palabra al representante de Honduras. Gracias, director general. Las mujeres y los niños constituyen el mayor porcentaje de desplazados internos a nivel mundial. Sabemos que solo a través de la voluntad política de los Estados, basada en los derechos humanos, se puede alcanzar el desarrollo de marcos opcionales para la integración local, reubicación y reasentamientos en territorio nacional, que son considerados mayormente como respuestas aplicables a una estrategia alternativa de opciones duraderas para los IDPs, sin dejar a un lado el apoyo internacional. Si bien la colaboración interinstitucional y los esfuerzos multisectoriales en Honduras han fortalecido nuestra política nacional de atención, comprensión, tratamiento y tipificación del desplazamiento interno, lo cual ha traído como resultados estudios de caracterización para bases de datos de información cuantitativa y cualitativa, la construcción de un marco legal para la prevención y protección de personas desplazadas internamente, y así consolidar una mejor estructura de gobernanza operativa institucional. Es por eso que mi delegación, en adición a lo manifestado y desde una perspectiva internacional, nos gustaría conocer sus ilustradas impresiones sobre lo siguiente. La implementación de iniciativas al tratamiento de personas desplazadas internamente podría ser posicionada como una acción complementaria o preventiva de colaboración entre la ACNUR y la OIM. Había entonces una mejor dualidad de abordaje en elementos humanitarios y de protección, tomando en cuenta que estos grupos especiales suponen no cruzar fronteras. Muchas gracias. Muchas gracias. Now A continuación, tiene la palabra el embajador de Etiopía. Gracias, señor moderador. Empiezo dando las gracias a los panelistas por las presentaciones. Y, como nos lo ha pedido, voy a intentar hacer una intervención breve. Celebro que por primera vez se hable de una mejor colaboración entre las diferentes entidades de Naciones Unidas en torno al tema de los desplazados internos, habida cuenta de que los desplazados internos desafortunadamente no aparecen claramente descritos en ningún documento ni instrumento internacional. Todos recordamos que incluso en Estambul en 2016 no se habló a fondo de este tema ni se dio ningún mecanismo definitivo para atenderlo. Sabemos, sin embargo, que en el caso de los migrantes y los refugiados existen los pactos, pero aún así
Los principios rectores tienen 20 años de existencia. Es un documento no vinculante. Nosotros somos parte del Consejo y queremos preparar un plan de acción de 3 años y esperamos que de esta forma se cristalice la asistencia humanitaria y esperamos conseguir un enfoque a más largo plazo. Nuestro ministro indicaba en su presentación una serie de elementos sobre los cuales me gustaría a mí detenerme también. Hemos dejado completamente atrás en Etiopía el enfoque de compartimentos estancos en lo que se refiere a la atención que se brinda a los desplazados internos. Nuestra estrategia se centra en respuesta de emergencia, construcción de paz y soluciones duraderas. Todo esto, por supuesto, está vinculado también con las cuestiones humanitarias de desarrollo. Y esto también se basa en la nueva forma de trabajar de Naciones Unidas. Esto está completamente armonizado también con el plan del Secretario General de Naciones Unidas, con la agenda, mejor dicho, de prevención destinada a los desplazados internos. En segundo lugar, o en tercer lugar, mejor dicho, me gustaría centrarme en que todos sabemos que es primera responsabilidad de los Estados resolver esta situación, pero también los actores no estatales tienen un papel importantísimo, fundamental en algunos de los casos. Bueno, no sé hasta qué punto colaboran las organizaciones internacionales, pero no hay duda de que si se tiene una estrategia a largo plazo para tratar este tema, los resultados serán mejores. Por último, una pregunta para el Banco Mundial. ¿Con qué mecanismo tienen intención de ofrecer asistencia a los refugiados? Porque sabemos que el AIDA 18 es también para los refugiados, pero ¿nos podrían dar un poco más de información al respecto, por favor? Gracias, señor moderador. Gracias a usted. Escuchamos a continuación a Filipinas. Muchas gracias, señor director general. Gracias por estar moderando este debate tan interesante y también muchísimas gracias a todos los que han intervenido. Las catástrofes naturales provocadas por tifones, terremotos, inundaciones y los conflictos también dejan a miles de desplazados sin protección durante periodos de tiempo más o menos largos. Y los esfuerzos de rehabilitación a veces también generan más desplazados. Nos comprometemos a tratar a los desplazados de una forma mejor. Las catástrofes naturales a menudo provocan desplazamiento. En colaboración con la OIM y otros, estamos preparando intervenciones mejores para lograr mejores resultados, para ofrecer una mejor coordinación en los campos en los que se ofrece una vivienda temporal y también las actuaciones psicosociales destinadas a los desplazados. También intentamos mejorar nuestra resiliencia, integrarla en todas las políticas de desarrollo y llevar a cabo políticas de paz que permitan que vuelva la paz a las zonas donde hay conflicto y de esta forma pueden volver también los habitantes civiles desplazados. Tenemos también una estrategia, un Consejo Nacional de Reducción de los Riesgos que supervisa todos estos temas a nivel nacional y local y que intenta orientar también el ámbito de la comunicación, avisos tempranos, emergencia, evacuación, gestión de riesgos, ingeniería, rehabilitación, educación pública y servicios conexos, como por ejemplo bomberos o policía. También conviene señalar que ya no tenemos un consejo ad hoc para todo esto, habida cuenta de los continuos retos que nos plantea el cambio climático. Por eso, este año el presidente exhortó al legislador a crear un departamento específico de gestión de catástrofes. Esperamos que la OIM y sus interlocutores nos brinden asistencia ahora que estamos elaborando nuestras leyes y políticas públicas para este nuevo departamento. Por último, también gracias al IDMC por la cooperación que nos ha brindado en el pasado. Aplaudimos esa noticia de que tienen intención de seguir cooperando con los Estados miembros. Esperamos formar parte de ella y estamos convencidos de que será muy útil. Gracias. Gracias a usted. Estados Unidos ha pedido la palabra. Gracias. Yo también quiero darles las gracias por haber convocado este debate. Gracias a los expertos que están participando. El embajador de Noruega ha hablado de un
panel de alto nivel que se va a crear en el marco de los 20 años de las directrices, de los principios. Supongo que a todos les va a interesar y yo me pregunto si pudiesen elegir un único tema con el que se cae el panel, solo uno, que en su opinión vaya a cambiar de forma radical la forma en que la comunidad internacional trabaja con los desplazados. Yo creo que el marco de respuesta global a los refugiados ha cambiado las cosas realmente, pero me pregunto, ¿qué otros elementos serían radicalmente importantes ahora que han pasado 20 años desde la aprobación de los principios? Gracias. Muchísimas gracias. Creo que no hay más oradores en la lista, así que ahora les propongo dar la palabra a los expertos. Les voy a dar 5 minutos a cada uno para contestar a las preguntas y, si les parece, vamos a seguir el orden inverso al que han intervenido. Así que esta vez sí, las damas primero. Adelante. Gracias, señor director general. Me gustaría contestar a 3 preguntas que me han hecho. La primera la hacía la delegación de Japón. Hablaba del carácter prolongado del fenómeno de los desplazamientos internos. Es cierto que esto lo hemos tratado en detalle, ninguno de nosotros, pero este es uno de los temas que continuamente hemos demostrado con nuestros datos y análisis. La situación de los desplazados internos hoy en día, una situación que se resuelva de la noche a la mañana, no existe, es excepcional. En el contexto de conflictos que nosotros seguimos y en muchos de los contextos de catástrofe que también seguimos, si bien una gran cantidad de personas consigue regresar después de una catástrofe, siempre queda un grupo de personas y comunidades vulnerables que tienen dificultades para encontrar una solución y que siguen siendo desplazados años después de la catástrofe. O sea que estos fenómenos prolongados, es cierto que es un término que se utiliza a menudo, pero no hay duda de que se están convirtiendo en la norma y no es algo específico a los contextos violentos y armados. Muy interesante la pregunta que hacía Estados Unidos. Hemos pensado mucho sobre lo que usted decía desde mi organización y yo presentaría 2 elementos importantes que me interesaría se produjese si se convocase algún tipo de reunión el año que viene para celebrar los 20 años de los principios. Primero, visto que lo que ya hemos hecho hoy, de que los desplazados internos, este problema es mucho más allá que algo humanitario, que es un tema tan transversal, con una vertiente técnica, que exige disciplinas, mandatos, pues hay que tratarlo desde esta perspectiva tan cabal. Y me gustaría volver al ejemplo del gobierno de Etiopía de integrar el tema de los desplazados internos dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Tiene que ser una parte integral de un plan de desarrollo multianual sostenible y esto tiene que hacerse a nivel nacional, sí, pero también en cierto modo luego hay que encajarlo con la escala internacional. Y esperamos que uno de los resultados de un posible resultado del panel de alto nivel reconozca esto y llegue a esta misma conclusión. Y otro tema importante que tendría que tratar una reunión de alto nivel como esa es el tema del liderazgo político, porque todos sabemos que el tema de los desplazados internos puede ser muy delicado y que los gobiernos nacionales tienen que encontrar soluciones, pero a nivel internacional, de nuevo, tiene que haber una suma de esfuerzos y una clara señal política de que este es un tema importante. Y ahora voy a responder en francés a la pregunta de la delegación francesa, a la que le agradezco estas palabras sobre la modelización, ¿no?, que hizo el IDMC sobre las catástrofes de tipo climático. Tenemos un modelo de tipo mundial que se proyecta hacia el futuro y que trata de estimar el riesgo de desplazamiento de las poblaciones y qué catástrofes pueden ir causando.
el modelo no es perfecto, estamos ya en la segunda versión, recoge muchos datos, tiene que adaptarse al nivel regional y nacional y nos complace sobremanera estar en etapas de negociación para la adaptación a la zona del Pacífico, lo que permitiría comprender mejor ciertos factores que pueden llevar a muchas personas a ser desplazadas por catástrofes de desarrollo lento o súbitas, y también qué podría hacerse a nivel del desarrollo de la región a fin de ir paliando los posibles efectos, preparándose. Y estamos incluyendo otros factores, no solamente climáticos o medioambientales, sino también factores políticos, muchas veces vinculados con la gobernanza, lo que nos permite aplicar este modelo a zonas de conflicto y para entender mejor la multidimensionalidad del fenómeno. Estamos convencidos que este tipo de modelo permite anticipar el futuro y que esto es parte de la respuesta que deberíamos aportar al fenómeno. Ya no alcanza con interesarse con lo que está ocurriendo hoy. Es necesario poder proyectarse en los decenios siguientes. Y es por eso que queremos que buena parte de los recursos se dirijan hacia ese ángulo. Gracias. Y ahora escuchamos al comisionado Stylianides. Muchas gracias por estas contribuciones en este tema tan difícil. Permítame plantear tres cuestiones. En primer lugar, quisiera concentrarme en la situación trágica en el plano humanitario de Yemen. Quizás es la peor crisis humanitaria del mundo en este momento. Estamos tratando de evitar una hambruna y, sin embargo, la única forma de evitar esta hambruna y la continuación de la tragedia es llegar a una solución política, poner fin a la violencia. Hemos ya visto algunas señales positivas, hay una ventanilla de oportunidad que se va abriendo y esperamos que se llegue a una solución positiva. La Unión Europea hace un par de semanas anunció 90 millones de euros en ayuda humanitaria, llegando entonces a 180 millones en total para el año. Y como les decíamos, estamos en una carrera contra el tiempo para evitar la hambruna. Gracias al embajador de Yemen por esta contribución. Pero como les decía, lamentablemente los problemas humanitarios también requieren soluciones políticas. Esto es lo más importante. La ayuda humanitaria para aliviar el sufrimiento no alcanza. Segundo, respecto a la prevención y las consecuencias debidas a las catástrofes naturales y el cambio climático, claro está. Concuerdo plenamente con el representante de Japón en el sentido de que primero tenemos que encontrar formas de mejorar tanto la preparación como la preparación. Por eso la Unión Europea adoptó unánimemente una nueva propuesta para mejorar los mecanismos de protección europeos, y junto con la Unión Europea, entonces estamos ya en la recta final para adoptar una nueva legislación. Como ustedes saben, el mecanismo no solamente puede brindar ayuda dentro de Europa, sino también fuera de Europa. Y para la Unión Europea es algo muy especial, profundamente incluido en nuestra mentalidad. También nos concentramos en la aplicación del Acuerdo de París. Somos líderes en este sentido. Y aún aquí, debo decir que debemos acatar el
Acuerdo de París para reducir las consecuencias y repercusiones del cambio climático. Es la única solución para todos. El último punto sobre estos cambios radicales. Y es cierto que habrá que encontrar nuevas formas de enfrentar este tema tan exigente. Por ahora estamos siguiendo el marco común de los principios rectores. Sería bueno también ir más allá, tener una especie de pacto mundial también. Yo sé que todo esto es controvertido. Cada vez que se menciona el pacto mundial, incluso dentro de la Unión Europea, como ustedes saben, a veces estamos divididos sobre estas cuestiones, pero habrá que pensar sobre esto. ¿Por qué no? Y yo personalmente creo en esa causa. Gracias. Gracias, Cristos, y pasamos a Jos. Gracias, Antonio. Al escucharlos estaba muy satisfecho de escuchar que muchos de ustedes plantean en primer lugar la importancia de la colaboración y coordinación entre los actores del desarrollo y lo humanitario. También se ha hablado mucho de la importancia de contar con datos para saber quién es quién y qué hace cada uno. También la importancia de la prevención, los enfoques multifacéticos. Y yo siento que lo que estamos tratando de hacer aquí es que cada uno de nosotros seamos actores, que pensemos según los mismos lineamientos. El representante de Etiopía me preguntó cómo el Banco Mundial está apoyando a los países. Lo hacemos a través de nuestros programas normales. El IDA 70 es un programa para los refugiados, es un mecanismo que dedica 55.000 millones, creo, a los países en esta situación. Por supuesto que cada país tiene su propio diálogo con el banco y con otros interlocutores y podrá decidir cómo se asignan estos recursos, cuánto utilizar, por ejemplo, para el resto de Etiopía o cuánto para las personas desplazadas. Pero somos una organización impulsada por los países. Son los países que deciden cómo utilizar los recursos a los que accedieron por el Banco Mundial. Otro elemento determinante. Yo no sé si hay algo radical que pueda hacer el banco para ayudar a los desplazados internos. Quizás sí. Crear comunidades mundiales o como se hizo con el mecanismo para los países de ingresos medios. Hay que pensar también en cómo se puede ayudar a los PDI directamente. Van a haber debates de alto nivel el año próximo y ya se comienzan las reflexiones al respecto. Otra cosa, quizás en una forma más directa y práctica, habría que pensar mucho más en la prevención y que ese aspecto debe ser tomado mucho más en serio. El banco y ustedes, muchos de los que están aquí, están también en el mecanismo y nos están pidiendo apoyo de este tenor. Pero también tienen que saber que es un tema político, porque muchos países no quieren realmente reconocer que tienen un problema de desplazados internos. Y puesto que nosotros somos un modelo propulsado por los países, es muy difícil venderle el proyecto al país de alguna forma. Otro elemento que puede llegar a cambiar la situación es la cuestión de los datos. Si podemos reflejar que la situación de las personas desplazadas internas es muy grave, que es mucho peor a la del resto de la población de un país, quizás eso nos lleve a reflexionar al respecto. Gracias. Doctor Jan, se ha dicho mucho ya, pero me parece que vale la pena hacer hincapié sobre un par de cuestiones. Con respecto a la primera inspiración de Yemen, esto me lleva a decir lo siguiente. No olvidemos que
aún en términos de respuestas humanitarias meramente frente a los desplazados internos. El mayor problema suele ser el acceso, porque estas personas, sobre todo aquellas que fueron provocadas por los conflictos, están en el medio del conflicto. Los refugiados suelen salir del país, pero los PDIs muchas veces están atrapados. Miren lo que ocurre en Siria. Están atrapados en situaciones de conflicto y el acceso se torna difícil, prohibido, restringido, peligroso, etcétera, etcétera. Y lo que vemos hoy en Yemen, lamento decir, aún a nivel político, no es una señal muy positiva. Si lo que prevalece es una lógica militar, vamos a seguir teniendo un problema de acceso a los PDI. Y es bueno que todos lo recordemos cuando nos pronunciemos sobre el tema. En cuanto a la situación prolongada, y me hago eco de lo que decía los colegas, particularmente Alessandra. Por supuesto que hay que resolver el conflicto para que las personas puedan volver, pero si bien otros lo comentaron, quizás lo más importante es qué se hace en los casos en que o el conflicto nunca se resolvió, o se resolvió mal, o está resuelto, pero se necesita más tiempo para que la paz se afiance. Creo que en ese sentido Colombia es un excelente ejemplo. ¿Hay soluciones? Sí, efectivamente. Creo que lo que se ha hecho durante 20 años en Colombia con las personas desplazadas internas es cierto. Lo sabe el gobierno, por supuesto. Quizás muchos de los PDI nunca regresen a sus viejos hogares. Pero en muchas situaciones, en Afganistán, Colombia, Somalia, los PDI están destinados a ser parte de la población urbana. Y no eran personas originadas de las ciudades. Entonces hay que buscar una lógica distinta y encontrar las soluciones aún durante los prolongados periodos de desplazamiento. En cuanto a la prevención, sí, sin duda, este es uno de los problemas más difíciles de abordar. Todos queremos mejorar la agenda de la prevención. Ahora, ¿cómo? Eso sí que es lo más complejo. El secretario general ha hecho hincapié en la agenda de la prevención, está a la cabeza de los proyectos de reforma de la ONU. Está muy bien, también desde el punto de vista de la cooperación, pero eso requiere cooperación internacional o, por ejemplo, la reducción de la pobreza a través de los ODS o la paz, que por supuesto afecta directamente a las cuestiones humanitarias. Pero si no hay cooperación internacional, tampoco hay prevención. Nosotros pensamos que algo que surge de la agenda multilateral es algo que no es positivo para la prevención. Las respuestas nacionales miran hacia adentro y si tenemos respuestas de los estados individuales, la prevención va a sufrir. Un par de puntos más. Concuerdo plenamente con lo que está haciendo y pensando el Banco Mundial, porque la inclusión es algo fundamental, particularmente en el caso de los PDIs. Estos son ciudadanos de ese país, o sea, es el deber de sus propios gobiernos el incluirlos en los planes de desarrollo, educación, empleo, etcétera, aún mientras están desplazados, siguen estando en su país. Entonces, cualquier cosa que pueda hacer el Banco Mundial y otras instituciones para desarrollar o, por ejemplo, instrumentos financieros para facilitar la inclusión, serán muy positivos. Y debo decir que el Banco Mundial ha sido un pionero en todas estas áreas, pero creo que debe estar seguido por otros organismos financieros internacionales. El Banco Mundial está abriendo el camino, pero también tienen ustedes muchísimos organismos bilaterales de cooperación a los que alentamos a sumarse al esfuerzo para los refugiados y para las personas desplazadas internas. Y por último, dejaré la palabra a Antonio sobre cómo coordinar. Y si me permite decirlo, Antonio, tenemos un nuevo director general hace apenas 2 o 3 meses que accedió al cargo. Este es su primer consejo. Tiene una muy difícil reunión sobre el pacto en pocas semanas.
Hay que ser totalmente tolerantes, pero hay que tener muy en cuenta que estamos trabajando ya con la OIM junto con el ACNUR sobre la cuestión de los desplazados internos y avanzamos. Gracias. Quisiera responder a la cuestión planteada por Japón, a la pregunta de Japón sobre cómo abordar el desplazamiento. Y yo creo que dependerá de a qué velocidad estamos reaccionando y qué soluciones aportamos. Si es que se pueden aportar soluciones globales, podemos abreviar los desplazamientos más prolongados en las situaciones de conflicto o en los casos provocados por el cambio climático. Me parece que entonces la prevención y las soluciones globales deben ser tomadas muy en cuenta, ya que los desplazamientos tienen un carácter multiplicador y hay catástrofes debido a la sequía, inundaciones, tifones, ciclones, etcétera, etcétera. Pero también hay conflictos provocados por otras razones en todo el mundo y habrá que ver cuál es el carácter y las fuerzas impulsoras de esos casos. Y basados en todo eso vamos a tener que buscar soluciones globales para ello. Y habrá que invertir en las soluciones globales, pensando en las catástrofes que son creadas por el hombre o por el clima. Ahora, no hay que dejar los PDIs en manos de un país nada más. Tiene un carácter internacional este problema. Yo ya lo decía en mi presentación. Actualmente nosotros tenemos 2.800.000 PDIs y a la vez tenemos 1 millón de refugiados de Sudán del Sur. Entonces, esto corresponde a los dos, a los refugiados y a los PDI. Por ejemplo, podríamos tener un centro internacional para las migraciones internacionales, quizás en todos los países en desarrollo que están en estas situaciones, y así que se le preste la atención necesaria sobre la base de las agendas mundiales como los ODS, la creación de empleos, la reducción de la pobreza, son elementos claves. También, por supuesto, la reducción del impacto climático. Y a la vez hay que invertir en la paz, estabilidad y reconciliación. Esas son apenas algunas de las medidas para que las fuentes de la migración y de los desplazamientos internos sean eliminados. Pero también hay otros factores, como les decía, que la cooperación internacional, lo mismo que se hace para otras intervenciones, también se aplique en este caso. Segundo, hay que pensar en un compromiso político que debe ser tomado muy en cuenta. Y si podemos sumar esfuerzos, podremos controlar, prevenir y podemos allanar el camino para las soluciones y así atender los problemas de migración y desplazamiento interno. Thank you so much. I would like to thank the panelists. Muchísimas gracias a los panelistas. Debo decir que no esperábamos conseguir ninguna solución radicalmente diferente para este debate, pero sí que tenemos algunos objetivos, evidentemente. El primero, a veces, cuando hablamos de los desplazados internos, los Estados miembros sospechan que la comunidad internacional está intentando hacerse con ese tema. Y es importante decir que el mensaje está muy claro. Consideramos que este es un tema que es responsabilidad del Estado y simplemente le señalamos a su atención que las cifras son impresionantes, que van a ir al alza, que necesitamos cooperación internacional. Así que, por favor, asuman ustedes sus responsabilidades, dirijan el proceso y nosotros, que trabajamos sobre el terreno y que estamos ahí arremangados, nos comprometemos a seguirles, pero necesitamos su compromiso político y su liderazgo.
Y así trabajaremos como nos corresponde. O sea que no queremos quitarle a nadie nada, sobre todo porque, y esto lo quiero aclarar, somos diferentes agencias que colaboramos. ACNUR, la OIM están muy presentes sobre el terreno, OCHA también, pero también tenemos que superar esta visión de actuar solo en crisis y necesitamos una visión mucho más holística. Así entendemos las cosas y este era el objetivo de este debate, era precisamente llamar a su atención esta necesidad y que necesitamos su responsabilidad y que estamos dispuestas a seguir sus orientaciones. Y después hay otro mensaje importante, en nuestra opinión, que es que tenemos que seguir un enfoque intersectorial ante este fenómeno. Está la dimensión humanitaria, sí, y créannos, nosotros estamos trabajando, pero también hay un vínculo con el desarrollo, que se necesita mucho. También está la dimensión de protección. Y sí, ACNUR lo trata. También está el tema de la movilidad y la OIM está muy implicada en esta perspectiva. Y también está la dimensión de construcción de la paz, recuperación, transición, tanto para los países como para las comunidades. Y hace falta esta perspectiva tan holística. Y de ahí que la movilización de los recursos sea tan importante y que se ajuste a los retos. Y por último, sí, intentábamos decirles que los desplazados internos son un ciclo, no es algo estático. Está la prevención antes, está el durante, el apoyo, y está también lo que sucede después. Es cierto que en algunos casos, como decía el embajador de Japón, el retorno es posible porque ha terminado el conflicto, porque hay un proceso de reconciliación nacional en marcha o de reconstrucción nacional. Pero también hay que recordar que en algunos casos, especialmente sobre repercusiones del cambio climático, el retorno no es posible. Y ahí lo difícil es conseguir que los desplazados puedan ganarse la vida en otro sitio, porque van a quedar, entre comillas, condenados a vivir en el lugar al que se han desplazado. Ayudarles para evitar que no sientan la necesidad de tener que volver a marcharse. Y ahí está la política de desarrollo. Y ahí hace falta que haya donantes y organizaciones internacionales. Entonces, ¿hay algo que vaya a cambiar radicalmente todo? A lo mejor no, pero por lo menos este ha sido nuestro intento sincero de señalar a su atención un tema fundamental. Muchísimas gracias a los panelistas por su presencia y por haber transmitido un mensaje tan claro. Me parece que... Pero bueno, vamos a ver si podemos verlo en pantalla. Simplemente es para presentar una exposición que hay fuera. Muy bien, pues como digo, les invitamos a vivir de forma virtual sus historias. Muchísimas